Hola, muy buenas tardes. Una de las noticias polémicas de esta semana se ha dado en relación a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. De eso vamos a hablar. Aquí me refiero a las palabras que entregó en una sesión del Congreso para revisar las modificaciones a la ley Zamudio, y donde ella manifestó su postura de no estar en contra de la prohibición total de las terapias en orientación sexual, pese a que la posición oficial del Estado de Chile, según lo ha señalado el gobierno, es ir en contra justamente de esas terapias, apoyar la prohibición total. Pero llamó mucho la atención que la subsecretaria, que es una autoridad de gobierno también, manifestara sus reparos a dejar como prohibición total este tipo de terapias. Bueno, ahí está la nota de tvu.cl también, donde abordamos esta polémica que incluso ha llevado al móvil a pedir la renuncia de Lorena Recabarren. Justamente nos acompaña esta tarde Ramón Gómez, dirigente del móvil, encargado de derechos humanos de esta organización. ¿Cómo te va, Ramón? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de conversar sobre este tema. Y también le agradecemos participar a Macarena Miranda. Ella es encargada de comunicaciones de Abofem Bio Bio. ¿Cómo te va, Macarena? Gracias por estar acá. Hola, me va muy bien, muchas gracias, y gracias por la invitación también. Abofem, abogada feminista, ¿cierto? Que tienen ahí una participación importante en lo que es tener una opinión propia de diferentes temas, sobre todo como el que vamos a hablar ahora. Los voy a invitar a escuchar a la gente que está en sus casas, si es que no sabe, no ha escuchado la polémica declaración o parte de ella de la subsecretaria Recabarren, a que ponga atención, porque esto es lo que señaló en esta sesión del Congreso ante una indicación que se quería colocar en torno a las modificaciones a la ley Zamudio. Y bueno, esto generó una ola de críticas de grupos que apoyan la diversidad sexual. Escuchemos. Refiriéndose a la prohibición de las terapias de conversión, ¿no? Que de hecho están, a las cuales el Estado de Chile, en términos de sus argumentos a las declaraciones, las argumentaciones previas a las declaraciones que se hacen de derechos humanos todos los años, siempre ha señalado como Estado que se opone a las terapias de conversión. Sin embargo, la forma en que está redactado aquí está en términos absolutos, ¿verdad? Y podría incluso aplicarse a casos donde pudiera existir la anuencia de la persona que se vaya a tratar. Y ahí tendríamos un problema, porque iríamos en contra, o podríamos ir en contra de la voluntad de una persona. Ramón, para ustedes esto no pasa por un impasse, por un error de interpretación. Acá ustedes están pidiendo la renuncia de quien veíamos, la subsecretaria Lorena Recabarren. ¿Por qué? Por distintas razones. La primera es que ella está afirmando, en otras palabras, que las personas que se someten voluntariamente a este tipo de terapia debiese seguir la posibilidad para aquello. Y ahí hay un grave error. Primero, nadie se somete a este tipo de terapias de manera voluntaria. Siempre fue a través de la influencia de un tercero o de la obligación de un tercero. En segundo lugar, al momento de que alguien se somete de manera voluntaria a estas terapias, significa que las terapias existen y las terapias debiesen estar prohibidas por ley. Y lo más relevante quizás o significativo es que estamos hablando no de cualquier autoridad, estamos hablando de la subsecretaria de Derechos Humanos, es decir, de la autoridad que debe velar por que este tipo de situaciones no ocurran, y de la autoridad que debe saber en mayor detalle por qué este tipo de situaciones, este tipo de terapias se prohíben a nivel mundial y por qué se prohíben por el Estado de chileno. Entonces aquí no solamente se abre, con esta postura se abre la puerta a las terapias reparativas de la diversidad sexual, ya sea de la homosexualidad, de la transexualidad, de la bisexualidad, sino que además se legitima el órgano que está encargado de que estas iniciativas no ocurran. Y en ese contexto es que nosotros solicitamos la renuncia, pero también nuestro ánimo de solicitar la renuncia se exacerba cuando la subsecretaria luego dice que ella no dijo lo que todos acabamos de escuchar, que no dijo lo que dijo. Y eso en definitiva hace que no haya ninguna posibilidad de diálogo, y lo que correspondería es que ella, a nuestro entender, abandone el cargo. Ahora, ¿podría despejar un poco las dudas? Una visión autocrítica de ella, explicar mejor lo que señaló, o acá hay una opinión de fondo que refleja lo que justamente no puede colocar en la mesa como opinión una autoridad que incluso iría en contra de lo que su gobierno está impulsando?
Si uno analiza la trayectoria de la subsecretaria Recabarren en materia de derechos LGBTI, su postura a favor de las terapias voluntarias es parte de un continuum. Ella se ha declarado en contra del matrimonio igualitario como subsecretaria de Derechos Humanos, se opuso a la incorporación de los menores de 14 años en la ley de identidad de género, a los niños y niñas en esta ley, o sea, los niños y niños quedaron desprotegidos. Y esta es una variante más de esta constante que ella ha tenido en rechazar los derechos de las personas LGBTI. Y también una constante bastante contradictoria, porque mientras ella no estuvo en ese cargo, antes de ser nombrada subsecretaria, tenía una postura que públicamente se conocía como favorable a los derechos de la diversidad sexual y de género. Es decir, es el cargo que paradojalmente la convierte en una opositora a nuestros derechos. Entonces, no es un impasse, no es algo que ocurrió de manera equivocada. Quizás ahora se quiera explicar de esa manera, pero no lo interpretamos de esa manera. Macarena, ¿cómo interpretan las palabras de la subsecretaria? Bueno, nosotras, nuestra postura es que las autoridades son fuentes de información para los ciudadanos y para la opinión pública. Y durante la pandemia, este gobierno ha demostrado y se ha caracterizado por tomar malas decisiones y por no estar preparado. Y eso confunde a la ciudadanía. Por lo tanto, nos parece muy grave los dichos de la subsecretaria de Derechos Humanos, porque es urgente que las autoridades públicas cumplan con un requisito fundamental y que es estar capacitadas para ejercer sus cargos con enfoque de derecho. Cuando eso no ocurre, tenemos estas faltas graves a la información y faltas al criterio. La orientación sexual, como señalaba Ramón, no es una enfermedad, es una categoría cultural y no biológica. Ejemplo contrario es que, por ejemplo, la mayor cantidad de abusos son cometidos por personas heterosexuales al interior de familias homoparentales. Y por eso también nos parece que sus dichos se contradicen con el tenor de la ley de identidad de género, que si bien es un paso, como se ha dicho, esta busca dejar de considerarlo como una patología. Y también está en contra de todo lo que señalaba Ramón a nivel de derecho internacional y de derechos humanos, que este tipo de terapia debiera estar completamente prohibida. Ahora, hay países que la prohíben. ¿Da cuenta esto de una ignorancia en la materia por parte de la subsecretaria de conocer lo que pasa en el mundo? Porque hay instituciones internacionales, organizaciones que se han mostrado en contra de este tipo de terapias. Sí, por supuesto. Por eso nosotros lo que más nos interesa es que este tipo de autoridades que ejercen estos cargos de poder tienen que tener capacitaciones, por lo menos con este enfoque de derechos humanos, porque si no se cometen este tipo de faltas y enfrentan al final a la sociedad a un desconocimiento, porque tienen opinión pública y generan este tipo de situaciones que después dejan a la población desinformada. Sí. Ahora, Ramón, ha salido a hablar el ministro de Justicia, ha salido a hablar el ministro Belolio, han respaldado públicamente a la subsecretaria, pero le han bajado el perfil al problema, señalando de que al parecer explicó mal algo y que no es la postura oficial del gobierno. ¿Le crees al gobierno? En este caso, uno podría decir que parcialmente. No es la postura oficial del gobierno porque no puede ser la postura oficial del Estado chileno, no del gobierno. Es decir, el Estado chileno está obligado a no permitir este tipo de terapia y así lo ha comprometido los órganos internacionales de derechos humanos. El gobierno no podría decir algo distinto a eso. A mayor abundancia, el Ministerio de Salud en el año 2017 prohibió formalmente las terapias reparativas de la orientación sexual o de identidad de género en Chile. Es decir, claro, el Estado no está de acuerdo. Lo que queda en duda es si el gobierno de alguna manera intentó, a través de la subsecretaria de Derechos Humanos, modificar esta política de Estado. Y lo que se aprecia es que al ver este rechazo amplio ciudadano, que es ciudadano no solamente de la población LGBTI, sino que yo creo que es un rechazo ciudadano transversal de la ciudadanía de este tipo de terapia, el gobierno se ve la obligación de recular. Pero lo que uno aprecia es la manera como va cambiando en pocas horas, la manera como cambia la versión del ministro Larraín y del ministro Belolio cuando respaldan a la subsecretaria. Primero el ministro Larraín sale diciendo explícitamente que la subsecretaria se había equivocado porque ella había entendido que lo que se quería era prohibir que las personas de la diversidad sexual pudiesen ir al psicólogo para ver otro tipo de cosas que no tienen que ver con la orientación sexual. Eso ya era algo bastante absurdo. Y luego, cuando ve que esa postura definitivamente no es creíble, sale el ministro de Belolio, el ministro de Gobierno, a indicar que no es la postura del gobierno y que la subsecretaria no dijo lo que dijo.
Y luego sale la subsecretaria a decir que sí dijo lo que dijo, pero que fue mal interpretada. Entonces uno ve una cadena de situaciones donde en definitiva no se quiere reconocer lo que se pretendió hacer, y no se quiere reconocer con humildad, y tampoco se busca una manera de enmendar el error, sino que no se reconoce la ocurrencia de este error. Y eso es lo que a nosotros nos genera le da mayor gravedad. No tenemos que olvidar, como bien lo decía Macarena, la Subsecretaría de Derechos Humanos como órgano bajo este gobierno no solamente ha tenido conflictos con la diversidad sexual y de género, sino que un continuo del gobierno. Amnistía Internacional fue lo suficientemente clara para decir que durante el estallido social la Subsecretaría de Derechos Humanos no había jugado el rol que le correspondía en materia de protección de los derechos humanos de las personas que fueron vulneradas. Fue más bien comentarista de lo que estaba ocurriendo, en vez de sancionar la violación a los derechos humanos que estaban cometiendo las fuerzas policiales contra la ciudadanía. Entonces aquí hay una lógica de querer ocultar, de querer falsear la realidad, y lo lamentamos mucho, porque cuando un Estado, o sea, cuando un gobierno pretende dialogar o imponer su postura, ya lo mismo, para estos casos es dialogar o imponer, pero establecer una postura a través de la mentira, es decir, de que se dijo lo que no se dijo, es difícil establecer un diálogo y es difícil tomar credibilidad. Macarena, ¿compartes esto de que debiera renunciar la subsecretaria, o tu visión va más en el fondo? Porque también es cierto de que los estados tienen ciertos pilares, ciertas definiciones, y al parecer en Chile todavía influye mucho el gobierno de turno. Exacto. O sea, nuestra postura es que todas las autoridades que no tienen enfoque de derechos humanos no debieran detentar estos cargos de poder y debieran renunciar. El enfoque de derechos humanos es la base para poder administrar la justicia social, y no queda solo en el ámbito de tribunales, sino que en un Estado de Derecho. En este caso, las diversidades y las disidencias deben estar debidamente representadas para de este modo lograr la inclusión que se caracteriza y es esencial en una democracia plena. Y no solo en la medida de lo posible, como lo padece Chile, bajo la constitución dictatorial que nos rige hasta el día de hoy. Además que nosotras señalamos que solo la perspectiva feminista garantiza la verdadera inclusión. Por lo tanto, estas autoridades de derechos humanos son las primeras llamadas a alienarse en este sentido. Además que esta situación solo pone de manifiesto el desconocimiento lamentable que existe en estos temas, y una vez más se demuestra cómo el Estado está al debe en materia de derechos humanos y aún existen sesgos discriminatorios. Ahora, el llamado que hacemos nosotros es a educarnos en temas de género y diversidad, sobre todo quienes detentan estos cargos públicos. Macarena, ¿tú ves un retroceso con este gobierno? Porque me acuerdo que en su momento se quería modificar la ley de aborto terapéutico. ¿Te acuerdas que hizo mucha polémica esa situación? Posteriormente también hubo diferencias en otro tipo de cuestiones que tienen que ver con lo valórico, también con la salud, con la educación, también con el término de la discriminación en la selección. En fin, este gobierno ha tratado de modificar leyes que venían del gobierno anterior. ¿Te parece que eso se ha dado concretamente? Concretamente no lo hemos visto propiamente tal como que se hayan o por ejemplo el presidente Piñera en su momento, y se lo podemos preguntar a Ramón, se había reunido con dirigentes del Móvil, incluso no manifestó estar en contra del matrimonio igualitario, y pasa que esa ley sigue durmiendo en el Congreso. Exacto, esa ley sigue durmiendo en el Congreso, y es una de las leyes más importantes porque al final es la manifestación del pueblo, de la sociedad toda, que exige que esta ley se... Mi pregunta es si tú crees que se avanzó más con Michelle Bachelet que con Sebastián Piñera. Por supuesto, a mi parecer, esta es mi opinión personal, yo encuentro que sí, porque en ese sentido Bachelet sí impulsó varias reformas. Tenemos el acuerdo de unión civil que se sacó también en su gobierno y que fue fundamental para en este caso todas las organizaciones de la diversidad sexual. Ramón, ¿este gobierno ha significado un retroceso en materia de igualdad de género, o te parece que ese retroceso es del Estado de Chile completo? No, es un retroceso del Ejecutivo. Yo quisiera ser muy categórico en esto. Para este gobierno, para la diversidad sexual y de género, y seguramente para muchos otros sectores sociales,
Lamentablemente la versión 2 de Piñera, porque no fue la primera, no tuvimos tanto problema en el primer gobierno de la administración de Piñera, pero en esta segunda administración ha sido un gobierno bastante nefasto. Yo quiero dar un ejemplo muy concreto. Nosotros en el año 2017 firmamos un acuerdo de solución amistosa con el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese, que lo firmó la presidenta Bachelet. En ese acuerdo de solución amistosa, que es obligación del Estado, no del gobierno, el Estado se comprometió a impulsar el matrimonio igualitario. La presidenta Bachelet cumple con una parte del compromiso, que esto fue al final del gobierno de ella, ¿no?, de enviar el proyecto de matrimonio igualitario al Congreso Nacional, y faltaba la segunda parte del compromiso, que es impulsarlo, porque una cosa es dejarlo en el Congreso Nacional y la otra es impulsarlo. Y lo que correspondía hacer al gobierno que viniese, cualquiera fuese este, de la ideología o de la tendencia política que fuera, era impulsarlo. Y este gobierno desconoce el acuerdo a un punto y un acuerdo que, aquí vuelvo a la subsecretaria Recabarren, un acuerdo que le competía impulsar a la subsecretaria de Recabarren por el cargo que ella ostenta, un acuerdo que en definitiva el gobierno desconoce, que no impulsa y que probablemente se acabe y nos lleve a este caso a que lo dirima la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido un gobierno que lamentablemente no ha entendido los avances en materia de igualdad. Quizás, si bien es cierto, hubo una ola de conservadurismo antes de la pandemia en Latinoamérica, todos la vimos, no solamente acá en Chile, lo que estaba pasando en Estados Unidos, lo que estaba pasando en Brasil. Pareciera ser que el Ejecutivo como que se entusiasmó con esta idea de que el conservadurismo, la línea ideológica que sigan poniendo en el mundo y en América, que en definitiva lo hizo retroceder en relación a lo que el gobierno de Piñera 1 había hecho, que avanzamos bastantes cosas bajo esa administración, pero en esta ha sido un retroceso lamentable. Sí. Quiero volver al punto de las terapias. ¿Por qué tenemos que hablar de terapias? ¿Dónde surge esto? Si bien ha sido no apoyado por distintos países, ¿por qué todavía en materia de discusión? ¿Qué pasa ahí? Bueno, las terapias reparativas surgen en un momento donde la Organización Mundial de la Salud seguía considerando la homosexualidad como una enfermedad. Entonces los psiquiatras y los psicólogos se sentían con toda la autorización científica, entre comillas, para poder efectuar terapias que revirtieran esta anomalía que se consideraba antes de 1991. Hasta 1991 la OMS consideraba la homosexualidad como una enfermedad. Y eso así, y además culturalmente estaba establecido e internalizado que las personas LGBTI, lesbianas, bisexuales y transexuales éramos enfermas, es decir, no era algo solamente que en la década de los 90 pensara el Estado, sino que lo pensaba casi la totalidad de la ciudadanía. Y eso hacía que en definitiva estas terapias fueran algo común. Pero evolucionaron, es decir, pasamos de cosas tan horrorosas como los electroshock, porque a las personas las sometían a electroshock. En otras ocasiones las hacían a las personas LGBTI, por ejemplo, a las mujeres lesbianas o hombres gay, ver películas pornográficas heterosexuales porque pensaban que con eso se iban a revertir su diversidad sexual. Y en una versión más suave, que ya empezó en la década del 2000, 2003, 2002, por ese periodo, ya no apuntaban de esa manera tan grotesca las terapias, pero sí trataban de establecer de que los problemas que teníamos las personas LGBTI era por lo que éramos, y no por la discriminación que sufríamos. Y se instalaron, y el Colegio de Psicólogos demoró mucho en rechazarla, el Colegio de Psicólogos chileno. El año 2003, recién el Colegio de Psicólogos chileno dice que no es aceptable. Es algo reciente. Ahora, Macarena, lamentablemente hay gente que no es autoridad, no es profesional, que sigue pensando que acá se trata de una patología, de una enfermedad y que discrimina. Más allá de las leyes y de quién ocupe el cargo de subsecretaria, de ministro de acá, ¿qué nos falta como país para empezar ya a tener una cultura mayor en torno a esto? Bueno, lo principal y lo que nosotros queremos, señalamos como para poder avanzar hacia una mayor inclusión y no discriminación, es en la educación. Debemos tener un reconocimiento de perspectiva de género que nos permita comprender la gravedad que reviste este tipo de desconocimiento,
Para eso necesitamos una educación orientada, por un lado, a la formación y capacitación de todos los órganos administradores de justicia y de poder, y lo que más hacemos hincapié nosotros es en una educación sexual integral. Nuestro país es el único del Cono Sur que no cuenta con programas de estudio para la educación sexual integral. La educación ha sido históricamente un instrumento del patriarcado destinado a transmitir ideas, valores, conductas y mecanismos que han asegurado la dominación de los hombres por sobre las mujeres y las diversidades sexuales. Nuestro mayor, a lo que le queremos hacer énfasis es a la educación. La única forma de poder avanzar es una mayor inclusión y no discriminación. Sí, Macarena, ahora en torno al plebiscito que se viene en octubre, que para muchos es la puerta de entrada en el caso de que se apruebe la opción apruebo, valga la redundancia, y dar paso a una nueva Carta Magna y bueno, que tengamos un país mucho más equitativo e igualitario. ¿Qué expectativas tienen con ese proceso? ¿Ustedes creen que no solamente depende su bandera de lucha de ese proceso? O sea, este proceso es importante y creo que para todos los sectores que buscamos justicia, que producto, por ejemplo, desde nuestro punto de vista, esa carencia falsa de perspectiva, ¿cierto?, de igualdad de género, es que se tienen que ver en conjunto desde ahora en adelante las leyes. Por ejemplo, la perspectiva de género tiene directa relación con el derecho a la salud, se requiere tener perspectiva de género que garantice los derechos humanos de quienes atienden como pacientes, en este caso las diversidades sexuales también tienen que ser tratados con la dignidad que ellos necesitan, no como una patología, que eso ya estamos claros de que se debería eliminar bajo todo respeto. Asimismo ocurre en la educación. Si no se incluye la perspectiva de género, seguiremos replicando estos sesgos y estereotipos de género que tan mal nos hacen a todos como sociedad. Además de que este concepto abre un abanico que permite comprender de mejor forma las relaciones humanas y para no seguir perpetuando las discriminaciones que se siguen hasta el día de hoy. Ya esta conducta de una sociedad heteronormada que tiene al hombre heterosexual, cisgénero, de cierta clase social en el centro de todo, ¿cierto? Este androcentrismo que existe y que no deja que vayamos evolucionando como sociedad. Brevemente, y en esa lógica hay que cambiar la Constitución. Ustedes van por el apruebo, claramente. Por supuesto, por supuesto. Y ahí empezar a discutir, claro, evidentemente, el detalle. Y con paridad de los integrantes de la futura Constitución, si es que se da así. Por supuesto, paridad, que existan hombre y mujer y también disidencia y los pueblos originarios también tienen que ser parte de esta nueva Constitución. Ramón, te quiero preguntar ¿cuál es el espíritu de las modificaciones que se quieren hacer a la ley Zamudio? ¿Qué cosa quedó al margen o quedó de manera insuficiente, sancionada? ¿Por qué se está hablando de modificar una ley que fue aplaudida en su momento y recibida de buena manera por muchas organizaciones? Sí, quisiera explicar primero por qué fue aplaudida. Fue aplaudida no había porque nada antes, pues. No había nada, justamente. Sí. Es decir, era una base que permitía decir que por primera vez la no discriminación se penalizaba o se consideraba un delito contra distintos sectores sociales y por primera vez se mencionaba al sector LGBTI. Pero la ley tiene muchas deficiencias y son muchas. Por ejemplo, una de ellas es que no indemniza a las víctimas. Es decir, si se comprueba que alguien discriminó, a esa persona puede ser multada con 2 millones de pesos como máximo hasta ahora y esos 2 millones van con cargo al fisco. Es decir, la víctima no recibe un solo peso. Peor aún, si se comprueba que no hubo discriminación de acuerdo a las pruebas que pueden establecerse en tribunales, es la víctima la que puede ser multada por este tipo de situaciones. Yo creo que lo más dramático de todo lo que hemos analizado es que es muy difícil comprobar el agravante discriminatorio, porque la ley habla de que todos los delitos motivados por discriminación se les va a aplicar un agravante. Motivado significa... El problema justamente está la palabra motivación, porque la motivación es algo que está solamente en la cabeza de quien delinque. Nosotros hemos tenido casos gravísimos donde hemos tenido con grabación en mano de chicos que han sido golpeados y mientras están golpeados le gritan maricones, sucio, asqueroso, y la justicia ha determinado que pese a que le dicen eso, no se puede comprobar que el origen del conflicto se debió a eso, entonces no aplican el agravante. Y la consecuencia es que se han presentado apenas menos de 200 denuncias en 7 años, es decir, nadie está ocupando la ley porque la ley no sirve. Ramón, ¿tú prefieres llamarla ley Zamudio o ley de no discriminación? Porque el nombre de esta víctima icónica de la diversidad
para muchos ha sido un poco manoseado. Vimos un programa de televisión hace poco donde el papá habla con una de las personas que agredieron. ¿Qué prefieres como nombre? ¿Ley Zamudio o ley de no discriminación? Mira, para ser bien claro, nosotros impulsamos que la norma se llamase Ley Zamudio. Ya, o sea, ¿están de acuerdo? Yo creo que las situaciones han cambiado. Quiero explicarlo. Yo creo que impulsamos que la situación se llamara Ley Zamudio porque, en definitiva, todas las leyes, esa ley no hubiese... La ley se hubiese aprobado igual, pero no se hubiese aprobado con la celeridad que se aprobó si no hubiese sucedido lo que lamentablemente le sucedió a Daniel Zamudio. Daniel Zamudio obligó al Estado a apurar la aprobación de esta norma. Sin embargo, con el paso del tiempo, uno se va dando cuenta que el concepto confunde. Confunde porque da la sensación de que es una ley exclusiva para la diversidad sexual, y la verdad es que es una ley para todos los grupos discriminados, es decir, beneficia, en teoría, lo que dice la ley, ¿no? Ya vemos que tiene deficiencia, pero es una ley que beneficia a todos los grupos discriminados. Quizás nosotros defendimos que se llame Zamudio en el sentido de que las leyes, de que también simbólicamente tienen el nombre de quien es responsable o copartícipe del impulso. Pero si eso confunde y termina siendo no usada porque se cree que es una ley que no sirve para uno, quizás debiese clarificarse y llamarse ley antidiscriminatoria. Se nos acaba el programa. 30 segundos para finalizar. Macarena, ¿apoya modificaciones a la ley Zamudio? Sí, por supuesto. Nosotras estamos con ello y señalamos que orgullo será cuando los derechos de las personas LGTBIQ+ no sean tratados como segunda categoría. Será cuando existan políticas públicas transversales por parte del Estado que aseguren la verdadera igualdad de derechos. En ABOFEM seguimos trabajando por un país en donde las vidas sean respetadas por todos. Muy bien. Ese es nuestro punto. Los voy a despedir en breve, porque les quiero mostrar la encuesta del Twitter de TVU Noticias, donde la gente está participando en torno a este tema. Dice lo siguiente: Móvil exige renuncia de la subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Recabarren, quien se mostró en contra de la prohibición total de terapias de conversión de orientaciones sexuales. ¿Qué opinas? Sí, debe renunciar, asegura el 70,6%. Debe explicar sus dichos mejor, dice el 7,5%. Debe pedir disculpas, dice el 5%. Es una opinión válida, asegura el 16,9%. Va liderando la encuesta hasta ahora la primera opción. Debe renunciar, que es lo que está impulsando el Móvil. Ramón Gómez, muchas gracias por participar de nuestro programa. Gracias a ustedes por esta posibilidad de debatir. Macarena Miranda, abogada, directora de comunicaciones de ABOFEM, gracias también por conversar con TVU. Muchas gracias por la invitación también. Hasta la próxima. Muy bien, nos despedimos entonces de este nuevo Puntos de Vista. Nos queda el programa de mañana. Gracias por su compañía, no solamente ahora, sino que desde el mediodía con noticias, luego con la comunidad del contenido y, como siempre, analizando la contingencia, la pauta diaria con Puntos de Vista. Hasta mañana, que estén bien.